Antes de contarles lo impactante, dejen su país en los comentarios, a ver quién está despierto a esta hora. En los archivos de la Hacienda de Santa Rosalía, municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, existe un legajo que nadie pidió consultar jamás después de 1855 en las páginas. Comidas por la polilla y la humedad. Llevan el sello de la administración, de don Clemente de la Vega y Bringas, y contienen un expediente que las autoridades civiles y eclesiásticas acordaron olvidar. El documento más extenso es la declaración jurada del Mayo R. Domo Mayo R., fechada el 12 de noviembre de 1854, lo que sigue es la reconstrucción fiel de esos hechos, tal como quedaron asentados en tinta desvaída y en los recuerdos de quienes aún vivían cuando el legajo fue abierto por última vez. La hacienda Santa Rosalía se levantaba sobre una llanura seca donde el viento arrastraba polvo color de hueso. Desde lejos parecía una fortaleza murus yadobi yidus varaus yautu, torres de vigilancia en las esquinas, una capilla de cúpula azul que dominaba el caserío. Don Clemente de la Vega había heredado aquellas tierras de su padre en 1839 y las había convertido en una de las propiedades más prósperas entre San Luis y Zacatecas. Cultivaban maíz, frijol y agave. Tenían ganado vacuno y un trapiche que molía caña para piloncillo. Todo funcionaba bajo la ley de la campana y la mirada de la Mondón. Clemente se había casado en 1840 con doña Refugio del Castillo, hija de un comerciante de Aguascalientes. El matrimonio produjo 4 hijos varones sanos y, en 1844, una niña, a la que bautizaron con el nombre de Eraan desde el primer día. La criatura fue distinta. La partera, una mujer tlaxcalteca llamada Micaela, juró después que la niña nació sin llorar, con los ojos abiertos y una marca oscura en forma de media luna bajo el ombligo izquierdo. Doña Refugio, agotada por el parto, apenas alcanzó a verla antes de caer en fiebre puerperal. Cuando despertó, 3 días después, la niña ya había sido entregada a una nodriza india, porque la madre no tenía leche en los primeros años. Transcurrieron sin mayores sobresaltos aparentes. Creció en el corredor de las criadas, lejos de los salones donde sus hermanos aprendían latín y equitación. Aprendió a caminar entre las piernas de las indias que lavaban ropa en el pilón, entre los perros flacos y los niños descalzos de los peones. Hablaba poco y cuando lo hacía mezclaba el español con palabras náhuatl que nadie le había. A los 4 años ya sabía los nombres de todas las hierbas del campo y podía decir si llovería oliendo el viento. Don Clemente apenas reparaba en ella. Para él, una hija era un adorno que se guardaba hasta la hora de casarla. Pero doña Refugio, recuperada de su debilidad, empezó a inquietarse. La niña rechazaba la ropa fina que le mandaba coser. Se escapaba al corral para dormir entre las cabras. Una noche la encontraron en el techo de la capilla, sentada con las piernas colgando, mirando la luna como si conversara con ella. Cuando la criada la bajó, no lloró ni se quejó, solo preguntó si la luna también tenía madrané. A los 6 años la llevaron por primera vez a misa en la capilla de la hacienda. El padre Mariano, un franciscano viejo que venía a cada 15 días desde Río Verde, intentó bendecirla con agua bendita. La niña retrocedió como si la quemaran. El agua salpicó el suelo de ladrillo, y según juraron los presentes, humeó. Don Clemente lo tomó por superstición de indios, pero esa noche ordenó que la niña durmiera en el cuarto de las criadas, y no en la casa grande. En 1851, cuando tenía 7 años, ocurrió el primer incidente que quedó escrito. Una de las vacas lecheras más valiosas amaneció muerta en el corral, hinchada, con los ojos reventados. Al lado del animal había un círculo perfecto de sal, y en el centro una trenza de cabellos negros que nadie reconoció. The Trenza Era. La niña, al ser confrontada, dijo que la vaca ya no quería vivir, y que ella solo le había ayudado a irse. Don Clemente mandó azotarla con vara de mezquite delante de todos los peones. Solo miró a su padre con una calma que heló la sangre a los presentes. A partir de ese día la niña fue relegada definitivamente al sector de los peones. Doña Refugio lloró, pero no se opuso. Los hermanos varones, educados en la ciudad, regresaron para las vacaciones y trataron a Era como a una sirvienta. Le ordenaban traer agua, limpiar sus botas, llevar recados. Ella obedecía sin queja, pero cuando pasaba cerca de ellos los caballos se encabritaban y los perros gruñían enseñando los colmillos. En 1852, a los 8 años, Era ya trabajaba de sol a sol. Recogía leña, acarreaba agua desde el pozo o ayudaba en la cocina comunal. Las mujeres indias la aceptaron sin preguntas. Le enseñaron a hacer tortillas, a curar heridas con hierbas, a leer las señales del cielo. Por las noches, cuando todos dormían, Era salía al campo y hablaba con alguien que nadie veía. Los centinelas juraban haberla oído reír bajito, como si jugara con niños invisibles. Don Clemente contrató a un preceptor para sus hijos varones. El maestro,
Un joven de Guadalajara llamado Anselmo Torres se quedó 3 meses en la hacienda. Una noche encontró a Era sentada en el corredor, leyendo a la luz de una vela un libro de latín que él había dejado descuidado. La niña leía fluidamente, siguiendo las líneas con el dedo. Cuando él le preguntó quién le había enseñado, ella respondió: las letras me hablan solas, señor. Anselmo intentó enseñarle catecismo. A la tercera lección, Era le preguntó por qué Dios permitía que azotaran a los niños. Sí, los amaba tanto, el maestro no supo responder. Esa noche tuvo pesadillas y al amanecer pidió su liquidación y se marchó. En 1853, la sequía castigó la región. Los pozos se secaron, el maíz se retorció en las milpas, el ganado empezó a morir. Los peones murmuraban que era castigo por haber maltratado a la niña. Don Clemente dobló las jornadas y amenazó con reducir los salarios. Una mañana encontraron a Era de rodillas en medio del campo seco, con los brazos abiertos hacia el cielo. Alrededor de ella, en un círculo perfecto de 3 varas de diámetro, la tierra estaba húmeda. Los peones se arrodillaron. Don Clemente la vio desde lejos y sintió algo parecido al miedo. Esa misma tarde llovió por primera vez en 7 meses. Una lluvia torrencial que salvó lo poco que quedaba de la cosecha. Los peones empezaron a llamarla la niña del agua. Le llevaban ofrendas al maíz, flores de cempasúchil, velas de cebo. Ella las aceptaba sin orgullo y las repartía entre los más pobres. Don Clemente prohibió las ofrendas, pero nadie le hizo caso. En enero de 1854, Era cumplió 10 años. No, era una niña. Su cuerpo se había estirado, sus manos estaban endurecidas por el trabajo, su piel morena brillaba bajo el sol. Hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Sabía dónde había que sembrar, cuándo había que mover el ganado, qué animales estaban enfermos antes de que mostraran síntomas. Los peones la consultaban antes que al mayordomo. Don Clemente lo toleraba, porque la hacienda prosperaba como nunca. Doña Refugio, consumida por la culpa, intentó acercársele una vez más. Le mandó un vestido nuevo, de muselina blanca, y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Era recibió los regalos en silencio. Esa noche el vestido apareció hecho trizas en el corral de los cerdos y la imagen de la Virgen estaba enterrada boca abajo junto al pozo. Doña Refugio no volvió a intentar nada. En mayo de 1854 llegó a la hacienda un nuevo capellán, el padre Evaristo Saldívar, joven y lleno de celo reformista. Venía con órdenes del obispo de reforzar la disciplina religiosa entre los peones. El primer domingo ofició misa y notó que muchos trabajadores llevaban amuletos de semillas y plumas bajo la ropa. Preguntó quién los hacía. Todos señalaron a Era. El padre Saldívar pidió hablar con ella. La entrevista tuvo lugar en la sacristía. Era entró descalza, con el cabello suelto hasta la cintura. El sacerdote intentó interrogarla sobre sus creencias. Con preguntas: ¿por qué la Virgen lloraba sangre en la iglesia si Dios era bueno? ¿Por qué los niños indios morían de hambre si trabajaban desde que nacían? El padre Saldívar la acusó de herejía. Era sonrió y le dijo que la herejía era encerrar a Dios en una caja de madera, mientras la tierra se moría de sed. Esa noche el padre Saldívar escribió una carta al obispo denunciando la existencia de una brulla infantil en Santa Rosalía. Don Clemente recibió la carta en junio. Por primera vez dudó. La hacienda necesitaba a Era, los peones la querían, pero la iglesia era poderosa y él tenía enemigos en San Luis que aprovecharían cualquier escándalo. Decidió consultar al mayordomo, un hombre llamado Prudencio Neri, que llevaba 30 años en la hacienda y conocía todos sus secretos. Prudencio, le aconsejó Prudencia. La niña no es mala, patrona, es distinta. Si la manda lejos, la gente se va a ir con ella. Ya ve cómo la siguen. Don Clemente no quiso escuchar. En julio ordenó que prepararan una carreta para llevar a Era al convento de las Josefinas, en San Luis Potosí. Allí, según decían, corregían a las niñas difíciles. Los peones se enteraron esa misma noche. Nadie dijo nada abiertamente, pero al día siguiente la mitad de los trabajadores no se presentó a la labor. Los que fueron trabajaron a medias. Los caballos se soltaron solos de los corrales. Las herramientas desaparecieron. Don Clemente sintió que la hacienda se le escapaba de las manos. Ocupado, el 15 de agosto, víspera de la partida, Era desapareció. Buscaron por toda la propiedad, en los cerros, en los pozos, en las cuevas donde guardaban el maguey. En nada. Don Clemente mandó llamar al padre Saldívar para que rezara y exorcizara la hacienda si era necesario. El sacerdote llegó al amanecer del 16. Encontraron a Era al mediodía, sentada en el centro del campo exactamente donde había estado el día de la lluvia milagrosa. Estaba rodeada de todos los niños de la hacienda, más de 40, sentados en círculo en completo silencio. Cuando don Clemente se acercó, los niños se levantaron y se fueron sin decir palabra. Era permaneció sentada, mirándolo. No me voy, papá, dijo con voz clara.
Esta tierra me necesita, y yo la necesito a ella. Don Clemente levantó la mano para golpearla, algo lo detuvo. Tal vez el sol que le daba en los ojos, tal vez el miedo que nunca había sentido antes. Bajó la mano a Anne. Esa noche reunió al padre Saldívar, al mayor Redomo y a los caporales de confianza. Les comunicó su decisión. Hera se quedaría en la hacienda, pero ya no como hija. Sería una trabajadora más. Dormiría en los cuartos de los peones. Comería con ellos. Recibiría el mismo salario que cualquier jornalero. Su nombre sería borrado de los registros familiares. Legalmente, dejaría de existir como Hera de la Vega Né. A partir de ese día, sería simplemente la Hera. Sin apellido, sin derechos, sin pasado, Doña Refugio se encerró en su cuarto y no salió en 3 días. Cuando salió tenía los ojos hundidos y ya nunca volvió a mencionar a la niña. El 17 de agosto de 1854, Hera fue trasladada a los cuartos de los peones. Llevaba solo la ropa que tenía puesta y un morral con algunas hierbas secas. Los niños la acompañaron en silencio hasta la puerta. Las mujeres le dieron tortillas y frijoles para el camino. Aunque el camino eran apenas 200 pasos, así comenzó la nueva vida de Hera entre los esclavos de Santa Rosalía, aunque en los papeles nadie era esclavo desde 1829. Anne, en la práctica, lo eran, y ella, la hija del amo, se convirtió en una más. Los primeros meses de Hera entre los peones fueron de silencio absoluto. No lloró, no pidió volver a la casa grande, no miró una sola vez hacia atrás. Se instaló en una choza de adobe y zacate, que compartía con 3 familias tlaxcaltecas en los Hernández. El cuarto era una sola pieza de 4 varas por 3, con 2 petates en el suelo, un fogón de piedras y una cruz de otate que alguien había colgado por costumbre. Hera colgó encima su morral de hierbas y nunca más habló de la casa de sus padres. A los 15 días ya sabía hacer tortillas más redondas que cualquiera de las mujeres. A la semana sabía cargar 2 cántaros de agua sin derramar una gota. A los 30 días ya nadie recordaba que había sido hija del patrón. La llamaban simplemente Hera o niña Hera, y cuando hablaban de ella en tercera persona decían la Hera como si fuera un accidente geográfico, como el cerro o el pozo. En el mayo Rodemó Prudencio Neri la puso a trabajar con las mujeres de la cocina comunal. Su tarea era moler nixtamal desde las 3 de la mañana hasta que salía el sol. Después acarreaba leña, limpiaba corrales, ayudaba a las parteras. Nunca se quejaba del peso ni del calor. Cuando alguna mujer mayoere se cansaba, Hera tomaba la carga sin que se lo pidieran. Las indias empezaron a decirle hija sin darse cuenta por las noches. Cuando el cansancio doblaba a los más fuertes, Hera salía sin que la vieran. Caminaba descalza hasta el borde del campo grande. Se sentaba sobre una piedra que solo ella conocía y hablaba en voz tan baja que parecía que el viento le respondía. A veces los centinelas la seguían con la mirada desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. Una vez un muchacho joven, Valentín, intentó espiarla. Al día siguiente amaneció con fiebre alta y delirando que una mujer de luna le había tocado la frente. No volvió a seguirla. En noviembre de 1854, llegó la época de la siembra. Prudencio repartió las tareas como siempre. A los hombres abrirían los surcos, las mujeres y los niños seguirían echando la semilla. Hera pidió trabajar con los hombres. Prudencio se rió, pero don Clemente, que observaba desde el corredor de la casa grande, asintió con la cabeza. Le dieron un asadón y un lugar en la fila. Hera abrió surcos más rectos y profundos que cualquiera. Trabajaba sin detenerse desde la primera luz hasta que caía la tarde. Cuando los otros se sentaban a descansar, ella seguía. El tercer día, los hombres empezaron a imitar su ritmo porque les daba vergüenza quedarse atrás. Al 10º día, la milpa de Santa Rosalía tenía los surcos más perfectos que nadie recordaba. Prudencio anotó en su cuaderno: la Hera hace el trabajo de 3 hombres y no cobra más que medio real. En diciembre enfermó la hija menor de los Hernández, una criatura de 3 años que ardía en calenturas. La madre lloraba porque no había dinero para médico. Hera se quedó junto a la niña toda la noche. Le puso compresas de hojas de guayabo, le cantó algo en lengua que nadie entendió, y al amanecer la fiebre había bajado. La niña pidió agua y reconoció a su madre. Desde entonces, cuando alguien se enfermaba en los cuartos de los peones, la primera pregunta era siempre: ¿ya vino la Hera? Una noche de enero de 1855, Prudencio encontró a don Clemente mirando hacia los cuartos de los peones desde la ventana de su despacho. El patrón tenía una copa de mezcal en la mano y los ojos fijos en la choza de adobe, donde brillaba una vela pequeña. ¿La extraña, patrón?, preguntó el mayor Domo. Don Clemente tardó en responder. No es mi hija, dijo al fin. Guaya, no tiene apellido. Pero Prudencio vio que apretaba la copa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En febrero llegó la noticia de que el padre Saldívar regresaría para la Cuaresma. Traía instrucciones del obispo. Quería ver personalmente a la niña hereje. Don Clemente ordenó que prepararan la casa grande y que Hera
se mantuviera fuera de la vista. Prudencio transmitió la orden. Hera asintió sin decir nada. El padre Saldívar llegó el miércoles de ceniza. Era un hombre flaco, con ojos hundidos y una cruz pectoral que parecía pesar más que él. Desde el primer día preguntó por la niña. Don Clemente dijo que había muerto de fiebres el año anterior. El sacerdote no le creyó. Durante la misa del domingo pidió que todos los niños se presentaran a catecismo. No fue en esa noche. El padre Saldívar salió con una linterna y dos criados armados. Caminó hasta los cuartos de los peones y golpeó la puerta de la choza de los Hernández. Cuando la madre abrió, el sacerdote entró sin pedir permiso. Encontró a Hera sentada en el suelo, moliendo algo en un metate pequeño. Sabra Elf. Había una ollita donde hervían hojas y raíces. ¿Qué haces? ¿Criatura del demonio?, preguntó el sacerdote a Hera. Levantó la vista. Sus ojos reflejaban la llama como dos carbones negros. «Curo a la gente que su Dios olvida», respondió. El padre Saldívar levantó la cruz y empezó a rezar en latín. Hera no se movió. El sacerdote gritó más fuerte. Los criados se santiguaron. De pronto la olla empezó a hervir con furia. Aunque el fuego estaba casi apagado, el vapor llenó la choza. Cuando se disipó, Hera seguía allí, tranquila, y el padre Saldívar tenía la cara cubierta de sudor frío. «Esta niña necesita ser purificada», dijo con voz temblorosa. «Mañana mismo la llevaré al convento». Don Clemente, que había sido avisado, llegó corriendo. Vio al sacerdote pálido y a Hera serena. Por primera vez en años habló directamente con ella. «Prepárate», le dijo. «Mañana te vas». Hera lo miró largo rato. «No me voy», respondió. «Usted ya me echó una vez. Ahora esta tierra no me deja ir». Don Clemente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dio media vuelta y se fue sin decir más. Esa noche nadie durmió en los cuartos de los peones. Las mujeres encendieron velas. Los hombres afilaron sus machetes. Los niños se quedaron dentro de las chozas. Al amanecer, cuando el padre Saldívar salió con 2 soldados y una orden firmada por el obispo, encontró el camino bloqueado por más de 100 peones en silencio, con las herramientas en la mano. En primera fila estaba Hera, descalza, con el cabello suelto y una mirada que nadie pudo sostener. El sacerdote intentó avanzar. Un hombre viejo, el abuelo de los Hernández, dio un paso al frente. «Padre», dijo, «aquí ya no mandan ni el obispo ni el patrón. Aquí manda la tierra y la tierra quiere a la niña». El padre Saldívar abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Dio media vuelta y se fue. Nunca volvió a Santa Rosalía. 2 días después, don Clemente recibió una carta del obispo pidiéndole explicaciones. Quemó la carta sin contestarla. Desde entonces, cada vez que miraba hacia los cuartos de los peones, bajaba la vista. Hera siguió viviendo entre los suyos. Ya no era hija, ni sirvienta, ni bruja. Era simplemente la Heran, la que curaba, la que hacía llover cuando había que llover, la que sabía cuando venía la plaga y cómo detenerla. Los peones en pez. Ira Unford, modelo TT, color verde musgo, comprado por un comerciante de San Luis que quería abrir ruta de pasajeros hasta Villa de Reyes. En el chofer, un muchacho llamado Crispín Treviño, llegó al mediodía con el motor hirviendo y la cara llena de polvo. Preguntó dónde podía cargar agua. Nadie le contestó. Todos estaban bajo el ahuehuet, mirando el camión como si fuera un animal desconocido. Crispín bajó, se quitó el gorro y volvió a preguntar. Entonces salió una mujer alta, de unos 50 años, con el pelo gris recogido en una trenza gruesa y los ojos del mismo color del cielo antes de la tormenta. Era Luz, la hija mayor de Heran. Llevaba un huipil blanco bordado con hilos negros, que formaban una media luna en el pecho. «¿Para qué quieres agua?», preguntó. «Para el radiador», dijo Crispín. «Y para mí, si sobra luz». Miró el camión, luego al chofer, luego al cielo. El sol pegaba fuerte y no había una nube. «Aquí no entra máquina que haga ruido», dijo. «La tierra se enoja». Crispín se rió. Creyó que era broma. Abrió el capó y empezó a desenroscar la tapa del radiador. El vapor salió con un silbido. En ese momento se oyó un trueno seco, aunque el cielo seguía limpio. El camión se hundió de golpe, las 4 ruedas hasta los ejes, como si la tierra lo hubiera tragado un palmo. Crispín dio un salto atrás. Los hombres que estaban bajo el árbol ni siquiera se movieron. Luz se acercó, puso la mano sobre el capó caliente y habló despacio, como quien calma a un caballo asustado. «Ya escuchaste», dijo. «Aquí no se entra así». Hacían. Después hizo una seña. 12 hombres se acercaron con palas y azadones. En menos de media hora sacaron el camión. El motor arrancó al primer intento. Crispín se fue sin cargar agua y nunca volvió a pasar por ahí. En San Luis contó que había visto un pueblo donde los muertos mandaban más que los vivos y donde la tierra se tragaba los camiones y no le pedían permiso. En 1934 llegó el maestro rural. Lo mandó la Secretaría de Educación para abrir escuela. Se llamaba Genaro Rivas, tenía 24 años y una credencial que decía
Misión cultural. Llegó en burro, con una maleta de cartón y un retrato de Lázaro Cárdenas bajo el brazo. Lo recibieron con la misma cortesía de siempre: agua fresca, tortillas, asiento bajo el agüehuetean. El maestro explicó que venía a enseñar a leer y escribir a los niños. Luz, que ya tenía nietos, lo escuchó en silencio. Cuando terminó, le preguntó: ¿y qué van a leer? Los libros del gobierno, dijo Genaro. Cartillas, periódicos, la Constitución. Luz asintió. Al día siguiente el maestro encontró la escuela que le habían prestado, una choza abandonada llena de niños sentados en el suelo. Todos llevaban un morralito de ixtle colgado al cuello. Genaro abrió su cartilla y empezó. Primera lección: a la patria es primero. Los niños lo miraron sin parpadear. Entonces Luz, que estaba en la puerta, dijo: aquí la primera lección es otra y señaló el suelo. Debajo de cada niño había dibujada con carbón una media luna perfecta. Genaro sintió frío en la espalda. Esa noche escribió en su diario: estos niños ya saben leer, pero no leen papel. Leen la tierra, nen. A la semana renunció. Se fue diciendo que había visto niños que escribían en el aire con el dedo y que las letras quedaban colgando un rato antes de desaparecer. En 1942, llegó el ingeniero agrónomo del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Quería convencerlos de aceptar un crédito para tractor y semilla mejorada. Lo llevaron al campo grande. El ingeniero sacó su regla y su libreta y empezó a medir. Cuando llegó al centro donde estaba la piedra donde había muerto tropezó y cayó de bruces. Al levantarse tenía la cara llena de tierra y una piedra negra en la mano. La piedra estaba caliente. Esto es terreno sagrado, le dijo Maíz, que ya era hombre hecho y derecho, con la voz de su madre. Aquí no entra hierro que no sea el de la Sadonan. El ingeniero se fue. En su informe escribió en Comunidad Refractaria: recomiendo no insistir. En 1958 llegó el primer sacerdote después de 100 años. Era un padre joven, recién ordenado, que había oído hablar del pueblo sin Dios y quiso salvar almas. Llegó en camioneta, con sotana negra y una cruz de madera nueva. Lo recibieron bajo el agüehuet. El padre habló de bautizos, de misas, de sacramentos. Cuando terminó, Luna, la menor de los hijos de Hera, que ya tenía 60 años y el pelo blanco como la cal, le preguntó: ¿tu Dios necesita que le firmemos papeles para querernos? El sacerdote no supo qué decir. Esa noche quiso decir misa en la antigua capilla. Encontró la puerta tapiada con adobe y encima un letrero hecho con carbón: aquí ya no cabe la tristeza. Al día siguiente se fue. Dicen que lloró en el camino. En 1973 llegó la luz eléctrica. Los de la Comisión Federal de Electricidad vinieron con postes y cables. Los hombres del pueblo los miraron trabajar desde lejos. Cuando terminaron y conectaron el primer foco, se hizo de noche. El foco prendió un segundo y se apagó. Prendió otra vez y se apagó. Los electricistas revisaron todo en cables, transformador, conexiones. Todo estaba bien, pero el foco se negaba a quedarse encendido. Entonces salió una niña de unos 10 años, Besnita de Los, con la marca de la media luna bajo el ombligo, aunque nadie se la había visto. Se paró bajo el poste, levantó la mano y dijo: aquí la luz la hacemos nosotros. Y apagó el foco con 2 dedos. Los electricistas se fueron sin cobrar el trabajo. Desde entonces la luz del pueblo sale de lámparas de petróleo y de velas de sebo, que nunca se acaban. En 1987, llegó el antropólogo un estudiante de la UNAM, que hacía tesis sobre sincretismo religioso en comunidades campesinas. Traía grabadora, cámara y una carta de presentación. Pidió permiso para quedarse un mes. Le dieron posada en la casa de Luna, que ya estaba ciega pero veía más que todos. El antropólogo preguntaba, grababa, fotografiaba. Una noche le preguntó a Luna: ¿ustedes creen en la Hera como diosa? Luna se rió, con esa risa seca que suena como hojas en el viento. No, hijo, dijo. Nosotras no creemos en ella. Ella cree en nosotros. El antropólogo se fue antes de cumplir el mes. En su tesis escribió: no encontré religión organizada. Encontré algo más antiguo que la religión y más fuerte que el Estado. En 1994, llegó el NAR con unos muchachos con camionetas nuevas y armas largas que querían usar los caminos del pueblo para pasar mercancía. Llegaron disparando al aire. Los viejos los esperaron bajo el agüehuet. No había un solo hombre armado, solo mujeres, niños y ancianos. El jefe bajó de la camioneta y preguntó quién mandaba. Nadie contestó. Entonces salió una niña de 12 años, tataronieta Maíz, descalza y con el pelo suelto. Se paró frente al jefe y lo miró. El hombre levantó el rifle. La niña no se movió. 3 días después encontraron las camionetas abandonadas en el Camino Real, con las llantas reventadas y los motores llenos de tierra. Los hombres nunca aparecieron. Dicen que todavía caminan por los cerros, buscando la salida que no existe hoy.
En 2024, el pueblo sigue sin nombre en los mapas oficiales. Tiene poco más de 1000 habitantes, todos con los ojos oscuros y la piel del color del maguey maduro. No hay presidencia municipal, ni iglesia, ni panteón con cruces de cemento, solo el Ahuehuete, las piedras negras y la memoria en cuando alguien pregunta ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Los viejos contestan lo mismo, hasta que la tierra ya no necesite madre An, o hasta que los hombres aprendan a ser hijos de verdad Ani. Bajo el Ahuehuete, en las noches de luna llena, todavía se oyen pasos descalzos y una voz que canta muy bajo, como quien arrulla a un niño que nunca terminó de dormir. Eran 4 camionetas negras, vidrios polarizados, placas de Texas. Bajaron 8 hombres y 2 mujeres con ropa de ciudad, zapatos italianos y maletines de piel. Venían de una empresa minera canadiense que había comprado, sin saberlo, derechos de exploración sobre 2000 hectáreas que en los mapas oficiales aparecen como Tejeno Baugiu y que en la realidad son el corazón mismo de lo que fue Santa Rosalía. El líder se llamaba Jonathan McAllister, rubio cuarentón, sonrisa de comercial de dentífrico, traía un traductor y un geólogo. Pidió hablar con la autoridad. Lo llevaron bajo el Ahuehuete. Había más de 300 personas sentadas en silencio, los niños en primera fila, las mujeres detrás, los hombres de pie formando un semicírculo perfecto. No había una sola arma visible. Jonathan desplegó mapas satelitales, gráficos de litio y proyecciones de ganancias. Habló 20 minutos, sin que nadie lo interrumpiera. Cuando terminó, una niña de 9 años, se llama Tlali, tataranieta de UAC, levantó, caminó hasta él y le puso en la mano una piedra negra lisa. Esta tierra no se vende, dijo. Se hereda. Jonathan se rió. Guardó la piedra en el bolsillo del saco como quien guarda un recuerdo de turista y dijo que volverían con maquinaria pesada y una orden federal. Esa noche encendieron fogatas. Alrededor del Ahuehuete no hubo discursos, solo cantos antiguos, en náhuatl que nadie enseñó a los niños y que todos sabían. Las mujeres molieron maíz en metates de piedra. Los hombres afilaron azadones como si fueran lanzas. A las 3 de la mañana Tlali salió sola al campo grande y se quedó parada, bajo la luna, con los brazos abiertos. Nadie la siguió al amanecer. Las camionetas negras estaban allí, pero vacías, las puertas abiertas, los motores fríos, los maletines destrozados. Dentro de uno de ellos había un teléfono satelital que no paraba de sonar. Cuando uno de los hombres del pueblo lo levantó, una voz en inglés gritaba desesperada: «¡Jonathan! ¡Jonathan! ¿Dónde mierda están?». Colgó. El teléfono se apagó solo y nunca volvió a encender. En los 8 hombres y las 2 mujeres aparecieron 3 días después, caminando por el camino real como sonámbulos. Llegaron descalzos, con la ropa rota y los ojos muy abiertos. No recordaban sus nombres, no recordaban el español ni el inglés, solo repetían una palabra que nadie les había enseñado: madre. Madre. Los llevaron bajo el Ahuehuete. Tlali les dio agua en jícaras. Bebieron como niños. Después, los subieron a la única camioneta que quedaba y los dejaron en la carretera federal con una nota escrita a mano: An, devuelvan lo que no es suyo. An. La empresa canadiense mandó drones. Los drones sobrevolaron el pueblo una mañana de noviembre. Tomaron fotos, vídeos, lecturas térmicas. A las pocas horas empezaron a caer del cielo como pájaros muertos. Los niños los recogieron y los colgaron del Ahuehuete como adornos de Navidad. En diciembre llegó el ejército, un convoy de 30 soldados con órdenes de proteger la inversión extranjera. El comandante, un coronel de bigot gris, se plantó frente al Ahuehuete y leyó un bando. Por disposición de la Secretaría de Economía, se declara zona de interés nacional. No terminó la frase. El papel se le prendió fuego en la mano. No hubo llama visible, solo humo y ceniza. El coronel miró la mano quemada y después miró a Tlali, que estaba sentada en la raíz más gruesa del árbol balanceando los pies. ¿Tú hiciste esto?, preguntó. No, dijo la niña. Lo hizo la memoria en esa noche. Los soldados acamparon en el campo grande. A las 12 en punto se encendieron todas las fogatas que habían apagado. Los centinelas juraron que no había nadie cerca. A la 1 los rifles se llenaron de tierra. A las 2, los radios solo transmitían la misma canción que se oía bajo el Ahuehuete. La misma que cantaba era hace 170 años. A las 3, los soldados empezaron a llorar sin saber por qué. Al amanecer el convoy se fue. El coronel dejó su gorra colgada en una rama baja del árbol. ¿Todavía está ahí? En enero de 2025 llegó la última visita oficial, una comisión mixta de la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y Derechos Humanos. Venían a dialogar. Los recibieron con atole de pinole y asiento bajo el Ahuehuete. La titular, una doctora de la UNAM con gafas de armazón rojo, intentó explicar que el litio era necesario para la transición energética, para las baterías.
de los coches eléctricos para salvar el planeta Antlali, que ya tenía 10 años recién cumplidos, se levantó y habló por primera vez en público con voz clara. ¿Ustedes quieren salvar un planeta que ya está muerto porque lo mataron con máquinas a nosotros? Cuidamos un planeta que todavía respira porque lo queremos con las manos. Después se quitó el huarache y puso el pie descalzo sobre la tierra. En menos de un minuto alrededor de su planta nació un círculo perfecto de flores de cempasúchil, aunque era invierno y no había llovido en 4 meses. La doctora abrió la boca y no la cerró más. La comisión se fue esa misma tarde. En el acta que entregaron en la Ciudad de México escribieron una sola línea en proyecto suspendido indefinidamente por causas de fuerza mayor no identificadas. Hoy, cuando termina el año 2025, el Ahuehuet sigue ahí, más grande que nunca. Sus raíces han levantado el asfalto del camino real y nadie se atreve a repararlo. Los satélites siguen tomando fotos, pero en todas aparece una mancha negra perfecta, en forma de media luna, que los técnicos no logran explicar. En los niños siguen naciendo con la marca. Las mujeres siguen curando con las mismas hierbas. Los hombres siguen sembrando con asadón y canto. Y cuando alguien pregunta cuánto va a durar esto, la respuesta es siempre la misma. Dicha ahora por Tlali, con la misma voz que tuvo era hace casi 2 siglos, durará mientras alguien recuerde que la tierra no es nuestra, nosotros somos de ella ni bajo el Ahuehuet. En las noches sin luna todavía se oye caminar a alguien descalzo. Ya no es una sola persona. ¿Son muchas? Son todas. Van y vienen. Tocan la corteza del árbol, dejan una piedra negra y siguen. Nadie los ve, pero todos saben que están porque la memoria no muere. Solo cambia de manos. No fue la ausencia de ruido, fue la ausencia de todo lo que hace ruido. Un martes, a las 11:07 de la mañana, los teléfonos dejaron de vibrar, los perros dejaron de ladrar, los pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de moverse entre los mezquites, hasta las gallinas se quedaron con el pico abierto sin cacarear. El único sonido que quedó fue el latido de la tierra misma, lento y profundo, como un corazón que late bajo la costilla del mundo. Antlali tenía 11 años. Estaba en la escuela improvisada bajo el Ahuehuet, enseñando a los más pequeños a leer las nubes cuando sintió que algo se detenía. Se levantó, salió del círculo de niños y caminó hasta la raíz más gruesa del árbol. Puso la mano sobre la corteza. La corteza estaba caliente, como si tuviera fiebre. Se está muriendo, dijo. No explicó quién. No hacía falta. Durante 3 días nadie habló ni una palabra. Comían en silencio, trabajaban en silencio, dormían en silencio. Los niños no reían. A los ancianos no contaban historias. Hasta los bebés dejaron de llorar. El pueblo se convirtió en un solo oído atento. Al 4.º día, Tlali salió al campo grande al amanecer. Llevaba puesto el huipil blanco que había sido de su madre, de su abuela, de su bisabuela Luz, y antes que todas, de Eran. El huipil estaba tan lavado que parecía hecho de luz. Caminó descalza hasta el centro exacto donde estaba la piedra, donde había muerto la primera madre. Se sentó, cerró los ojos, y empezó a cantar. No era una canción con palabras. Era un sonido que salía del pecho y se hundía en la tierra, como si le devolviera el aliento. Los niños la siguieron. Después, las mujeres. Después los hombres. Después los ancianos que ya apenas podían caminar. Formaron círculos concéntricos alrededor de Tlali. Más de 1000 personas tidús descalzos, todos con los ojos cerrados. Cantaron 3 días y 3 noches sin parar, sin comer, sin beber. El canto no era fuerte. Era tan bajo que parecía salir de la tierra misma y no de sus gargantas. Al 7.º día el silencio se rompió. Primero fue un temblor suave, como cuando un caballo sacude la cabeza. Después, más fuerte. El Ahuehuete se estremeció entero, desde la raíz hasta la hoja más alta. Se oyó un crujido largo, profundo, como si la tierra se abriera la boca para bostezar después de siglos de sueño. De debajo de la piedra donde estaba sentada Tlali brotó agua. No un manantial, no un río. Negro al principio, después transparente, después del color del cielo antes de la tormenta. El agua corrió en círculos perfectos alrededor del árbol, formando un espejo redondo de 100 metros de diámetro. Cuando el espejo estuvo lleno, Tlali dejó de cantar. En la superficie quieta apareció una imagen. Era no como la recordaban los viejos en los cuentos. Era tal como había sido a los 10 años, cuando la bajaron de la casa grande y la dejaron entre los peones, descalza, con el pelo enredado, los ojos demasiado grandes para la cara, la marca de la media luna apenas visible bajo la tela rota del vestido, pero sonreía, y detrás de ella estaban todas en luz, maíz, luna, las que habían muerto y las que todavía no habían nacido. Miles de mujeres y niñas, todas con la misma marca, todas descalzas, todas con el mismo gesto de quien regresa a casa después de un viaje muy largo. Tlali se levantó. El agua no la mojó. Caminó sobre ella como si fuera tierra firme y se detuvo frente a la imagen de su tataratatarabuela.
Ya es tiempo. Preguntón era asintión. Tlali se volvió hacia el pueblo. Por primera vez habló con voz que no era la suya, era la voz de todas las que habían cantado antes que ella. Se acabó el tiempo de escondernos, dijo. Ahora nos toca salir. Nadie preguntó a dónde. Nadie preguntó por qué. Al día siguiente empezaron los preparativos de Senterrón. Las piedras negras que habían guardado Generak